Mi esposo vació mi cuenta y se fue de vacaciones con su secretaria. No armé un escándalo. Llamé a su jefe. Cuando regresó, bronceado, encontró algo más que una casa vacía. Bienvenidos, que disfruten la historia. Valeria puso el sartén sobre la mesa, encima de una tablita de madera que Sofía había pintado en el jardín de niños, unas margaritas chuecas, el barniz ya descascarado, y empezó a servir las milanesas. Rodrigo ya estaba sentado a la mesa, pegado al teléfono, y ni levantó la vista cuando le pusieron el plato enfrente. Rodrigo, suelta el teléfono. Vamos a cenar. Un segundo, terminó de escribir algo, dejó el teléfono y estiró la mano hacia el pan. Oye, tengo que salir de viaje por una semana. Un cliente grande, una cadena de restaurantes, hay que manejar todo en persona. Es un buen contrato, y si sale bien, viene una buena bonificación. Valeria asintió. Los viajes de trabajo de Rodrigo eran cosa de 2 o 3 veces al mes, a veces un par de días, a veces una semana entera. Ya se había acostumbrado. Al principio del matrimonio todavía se preocupaba, lo llamaba por las noches, le preguntaba cómo le iba. Con el tiempo dejó de hacerlo, no porque hubiera dejado de quererlo, sino porque se cansó de sentirse como una carga. Rodrigo le contestaba en los viajes con puras frases cortas. Bien, cansado, mañana hablamos. Y ella dejó de insistir. ¿Cuándo? Preguntó, mientras cortaba unas verduras para la ensalada. Mañana temprano. A las 6 salgo. ¿La maleta la haces tú? Sí, yo la hago. Entró Sofía, se sentó a la mesa y se recargó la mejilla en la mano. Pa, ¿otra vez te vas? Solo una semana, Sofi. Te traigo algo. Eso mismo me dijiste la otra vez. Rodrigo soltó una risita, le alborotó el pelo y volvió a agarrar el teléfono. Valeria se quedó observándolo, las uñas cuidadas, el corte de pelo reciente, y se dio cuenta de que últimamente andaba poniéndole más atención a su apariencia. Un perfume nuevo en el estante del baño. Una membresía del gimnasio que sacó hacía 3 meses y que, para su sorpresa, de verdad estaba usando. Antes no era así. Aunque bueno, el hombre tenía 38 años, a lo mejor era la crisis de los 40, a lo mejor simplemente le dio por cuidarse. Valeria no le dio mayor importancia. Ni se le pasó por la cabeza que pudiera ser otra cosa. Por la mañana él se fue sin hacer ruido, mientras Valeria todavía dormía, solo se oyó el clic de la cerradura y la entrada quedó vacía. En la mesita de noche había una nota. Estaré en contacto. Un beso. Al día siguiente, como al mediodía, llamó don Sergio, el dueño de un taller mecánico en las afueras de la ciudad, a quien Valeria le había llevado la contabilidad hacía 3 años. Se habían dejado de trabajar en buenos términos. Don Sergio le dijo en su momento que el taller era chico, que no le alcanzaba para un contador de planta, pero que si algún día necesitaba ayuda, ya sabía a quién recurrir. Y ahora recurría. Valerita, échame la mano, la voz era la misma de siempre, ronca y con un fondo de pánico. Hacienda mandó un aviso, viene una auditoría en 10 días. Y pues ahí tengo. Tú ya sabes, un relajo tremendo. Necesito que en 2 días dejemos lo más importante medio presentable. Te pago bien, vale, te lo prometo. Valeria miró la pantalla de su computadora, los pendientes podían esperar. Los 2 negocios chicos que llevaba estaban en régimen simplificado, el informe del trimestre ya lo había entregado, y para el siguiente todavía faltaba. Véngase, don Sergio. Tráigame todo lo que tenga, carpetas, recibos, estados de cuenta. Le ponemos orden. Se pasó casi 2 días metida entre sus documentos. Sofía llegaba de la escuela, se asomaba a la cocina, veía a su mamá rodeada de papeles y sin decir nada le dejaba una taza de té al lado. Valeria reconstruyó el libro contable, ordenó los ingresos, dio con 3 actas que estaban perdidas y 2 que sobraban, total. Para la noche del segundo día don Sergio podía recibir la auditoría sin que le temblaran las piernas. Vino a recoger los papeles en persona. Se sentó a la mesa de la cocina, hojeó la carpeta y meneó la cabeza. No sé cómo le haces, Valerita. Yo en un mes no habría sacado ni la mitad. Se metió la mano al bolsillo interior del saco y sacó un sobre, que dejó en la mesa. Aquí va lo que quedamos, y un poquito más encima. Te lo mereces.
Don Sergio, quedamos en otra cantidad. Valeria agarró el sobre y se asomó adentro. No me discutas. Me quitaste un peso de encima que ni te imaginas. Tómalo y ya. No insistió. Lo acompañó a la puerta, cerró y contó lo que había adentro. De verdad era una cantidad generosa. Lo primero que pensó fue en la cuenta de ahorros. Desde hacía año y medio iba depositando cada que podía, de a poco, de cada trabajo, de cada ingreso extra. Ya debía tener acumulado cerca de $10,000. Ese verano le habían prometido a Sofía llevarla a las Galápagos, volcanes, el océano, tortugas gigantes. Sofía había recortado fotos de una revista y las pegó en la pared arriba de su cama. Una tortuga enorme caminando por la arena, un volcán de laderas oscuras, una iguana marina posada sobre las rocas. Mamá, ¿las tortugas de verdad son así de grandes? Valeria se reía. Vamos y lo comprobamos. Decidió no dejarlo para después, se fue al banco ese mismo día, antes de que el dinero se le fuera en gastos de la casa. En el banco no había mucha gente, era mediodía de un día entre semana. Valeria esperó su turno y se sentó frente a la ventanilla. Buenas tardes, quisiera hacer un depósito a mi cuenta de ahorros, le dio el número de cuenta y le pasó su identificación. La empleada, una señora de unos 50 años, con cara de cansancio, tecleó un rato, revisó la pantalla y le pasó un comprobante impreso. Aquí tiene, este es el saldo actual. ¿Cuánto va a depositar? Valeria miró el papel. Saldo. $1,223. Leyó la cifra. La volvió a leer. Disculpe, aquí debe haber un error. Ahí debería haber alrededor de $10,000. La empleada miró la pantalla, luego a Valeria. No, está correcto. Hace 10 días se hizo un retiro. $8,000 exactos. ¿Un retiro? ¿Hecho por quién? Con un poder notarial. La persona autorizada es Rodrigo Gerardo Mendoza. El apellido Valeria ya ni lo escuchó. Se quedó viendo el comprobante y sintió que el piso se le movía bajo los pies, como si no estuviera parada sobre las baldosas del banco sino sobre algo que cedía, un terreno pantanoso, arena movediza. El poder notarial. Se acordó. Hacía más de un año, una operación de rutina, nada grave, pero Valeria le tenía terror a la anestesia. Siempre le tuvo. ¿Y si no despierto? Entonces se puso a ordenar todos sus papeles, por si las dudas, y le firmó un poder notarial a Rodrigo para que pudiera disponer de la cuenta si algo salía mal. La operación salió bien, Valeria despertó 2 horas después en el cuarto del hospital, Rodrigo estaba sentado junto a ella con unas naranjas y una revista, y los dos se olvidaron del poder ese mismo día. Valeria no volvió a acordarse de él jamás, simplemente dejó de existir en su cabeza, como dejan de existir los paraguas que uno se deja olvidados en casa ajena. Pero Rodrigo, por lo visto, sí se acordaba. ¿Se siente bien?, preguntó la empleada. ¿Le traigo un vaso de agua? Valeria negó con la cabeza. Sin decir palabra guardó el comprobante en su bolso, se puso de pie y salió del banco. No depositó nada, el sobre de don Sergio se quedó en el bolsillo interior de su chaqueta. Afuera se subió al carro, puso las manos sobre el volante y se quedó ahí un buen rato, con la mirada perdida al frente. Le daban ganas de llamarle a Rodrigo ahí mismo, marcar el número, gritarle, exigirle una explicación. Pero no lo llamó. Ni ella misma sabía por qué. Tal vez porque le daba miedo lo que pudiera escuchar. Tal vez porque su instinto de contadora, ese que durante años la había obligado a revisar cada número 2 veces, le decía. Primero los hechos, después las palabras. Las emociones pueden esperar. Ahorita lo que importan son los números. Encendió el carro y se fue a casa. Sofía estaba con don Gerardo, su suegro la recogía de la escuela los martes, jueves y viernes, y hoy justamente era jueves. Valeria lo llamó. Sofía está con usted, bien. Que cene ahí, me voy a tardar con el trabajo. Don Gerardo, como siempre, no hizo preguntas. Claro, Valerita, no te apures, aquí andamos haciendo empanadas. 3 años atrás, después del derrame cerebral, Valeria estuvo yendo a su casa todos los días durante 6 meses, lo alimentaba, lo llevaba a rehabilitación, le enseñó de nuevo a sostener la cuchara. Desde entonces él le decía solo Valerita y nunca le pedía nada, solo agradecía.
El departamento estaba vacío y en silencio. Valeria fue a la recámara, abrió el cajón de abajo de la cómoda, ese donde iban a parar todas las cosas que ya no servían. Cargadores viejos, unos audífonos con un solo lado bueno, manuales de electrodomésticos. En algún lugar ahí estaba el celular viejo de Rodrigo, lo había cambiado hacía 6 meses y el anterior lo aventó al cajón diciendo a lo mejor después le sirve a Sophie. Valeria encontró el teléfono debajo de un montón de recibos. Negro, con una grieta en la esquina de la pantalla. Lo conectó al cargador. Pasaron unos minutos sin que nada pasara, después la pantalla parpadeó y se encendió. La contraseña vieja, la fecha de nacimiento de Sofía. Rodrigo nunca se molestaba en inventar claves complicadas. El teléfono cobró vida. Las aplicaciones se cargaron. El correo jaló mensajes nuevos, Rodrigo no había cerrado la sesión y la cuenta se sincronizó automáticamente. Valeria se sentó en la orilla de la cama y empezó a revisar. Lo primero que encontró fue una confirmación de reservación de un hotel. 5 estrellas, Cancún, todo incluido, habitación de lujo. La fecha de llegada, exactamente el día en que Rodrigo se fue a ver al cliente. Por una semana. Reservación para 2 personas. El primer nombre. Rodrigo. El segundo. Silvana C. Valeria se quedó viendo la pantalla. Silvana. Un nombre poco común, que se queda en la memoria. Dejó el teléfono a un lado, abrió la computadora y buscó el nombre de la empresa de Rodrigo. Entró a la página, sección Nuestro equipo. Fue recorriendo las fotos de los empleados, gerentes, logística, contabilidad y la encontró. Silvana Contreras, asistente del departamento de ventas. En la foto, una mujer joven de unos 25 años, pelo claro, sonrisa abierta. Valeria volvió al teléfono. Abrió los mensajes. Había muchos, de varios meses. Rodrigo le escribía a esa mujer como no le escribía a Valeria desde hacía años, tal vez como nunca le había escrito. Y después se topó con las fotos. Juntos, en un restaurante, en un malecón, en el departamento de alguien. Y otras, de esas que no se le mandan a una compañera de trabajo. Valeria miró la pantalla unos segundos, y la cerró. Ya no quedaba ninguna duda. Volvió a los correos, y leyó lo que no esperaba. Rodrigo le decía a Silvana que él y su esposa llevaban mucho tiempo como extraños, que vivían juntos solo por costumbre, que lo suyo ya se había acabado hacía mucho. De Sofía, ni una palabra. Ni una sola mención. Una hija de 12 años que todas las noches corría a recibirlo gritando papá. Simplemente no existía en la vida que él le contaba a la otra mujer. Valeria cerró los mensajes. Se quedó sentada un momento, mirando por la ventana. Luego volvió a abrir, ahora los correos de tiendas y servicios. Confirmaciones de pedidos, recibos, reservaciones. Una joyería, un dije de $500. Un hotel spa en las afueras, un fin de semana, hacía 2 meses. Un servicio de flores, envío de ramos, varias órdenes en los últimos 6 meses. Valeria se fijó casi por inercia. Las direcciones de entrega eran distintas. No todas coincidían. Los ramos se iban a diferentes rumbos de la ciudad. Los $8,000 de la cuenta, eso era Cancún. Pero los gastos venían de antes. Joyas, restaurantes, viajes, flores. Y no todo era para Silvana, las direcciones eran distintas. El sueldo de Rodrigo era bueno, pero no tanto como para sostener una doble vida. ¿De dónde salía el dinero? Valeria guardó el teléfono de Rodrigo de vuelta en el cajón. Abrió su propia computadora. En el escritorio había una carpeta. Rodri Trabajo. Rodrigo le mandaba seguido sus reportes y tablas. Vale, échale un ojo antes de que lo mande, tú tienes buen ojo para eso. Le daba flojera revisar los números él mismo, y Valeria era contadora, a ella le tomaba 5 minutos. Y lo hacía, corregía errores en las fórmulas, cuadraba las cantidades, a veces rehacía las tablas completas porque Rodrigo metía los números como se le ocurría. Con los años se le había juntado todo un archivo de sus documentos de trabajo, reportes de ventas, especificaciones de equipos, cotizaciones, tablas con precios de proveedores. Antes Valeria los revisaba por encima, su tarea era checar el formato y las fórmulas, sin meterse en el fondo del asunto.
Pero algo le había llamado la atención desde antes, allá en un rincón de la mente. El mismo nombre repitiéndose en la columna de proveedor, precios que le parecían un poco inflados. Lo atribuía a cosas del giro, a lo mejor ese proveedor tenía mejores condiciones, a lo mejor entregaba más rápido. No era su tema, ella no estaba metida en eso. Ahora, con la pregunta de dónde sale el dinero. Dándole vueltas en la cabeza, lo veía todo con otros ojos. Abrió los archivos del último año. Luego los del anterior. Los ordenó cronológicamente. Y empezó a comparar. El mismo nombre de una empresa aparecía una y otra vez. Una compañía chica, Valeria la buscó en bases de datos públicas y encontró poca información. Registrada hacía 2 años y medio, dedicada a la venta de equipos, con movimientos que no cuadraban con su tamaño. Y sin embargo, a través de ella pasaban pedidos grandes, máquinas de café industriales, hornos, vitrinas refrigeradas, por cantidades que no tenían sentido para una empresa así de pequeña. ¿Y los precios? Valeria buscó en internet las listas de precios de varios proveedores grandes de equipos, de esos cuyos nombres también aparecían en los documentos de Rodrigo, pero con menos frecuencia. Comparó. La famosa empresita vendía el mismo equipo entre un 15 y un 20% más caro. De manera sistemática. En todos los productos. Valeria no podía armar la maquinaria exacta, no conocía cómo funcionaba por dentro la empresa de Rodrigo, no entendía cómo se aprobaban las compras ni quién tomaba la decisión final. Pero el instinto de contadora, ese que en 15 años de trabajar con números no le había fallado ni una vez, le decía claramente: esto no es normal. No es normal que una empresa compre una y otra vez equipos a un intermediario chiquito a precios más altos que los del fabricante grande, y que ese intermediario siempre sea el mismo. Sofía volvió de casa de don Gerardo, se asomó a la cocina, Valeria frente a la computadora, una taza de té frío, hojas con anotaciones por todos lados. Ma, ¿por qué sigues despierta? Trabajo urgente, Sofi. Acuéstate, ahorita voy. Sofía se encogió de hombros y se fue a su cuarto. Valeria escuchó cómo se lavaba los dientes, cómo rechinó la puerta de su cuarto, cómo todo quedó en silencio. Y volvió a la pantalla. Valeria se pasó toda la noche con los documentos. A las 4 de la mañana ya tenía una tabla armada. Fechas, montos, nombres de empresas, diferencias con los precios del mercado. No sabía qué era exactamente lo que hacía Rodrigo, a lo mejor era su propia empresa, a lo mejor de un socio, a lo mejor recibía comisiones por debajo de la mesa, a lo mejor era otra cosa. Le faltaban detalles. Pero lo que los números le estaban diciendo era lo suficientemente grave como para interesarle a cualquiera a quien le perteneciera ese dinero. Y le pertenecía a la empresa donde Rodrigo trabajaba. En la mañana Valeria se metió a bañar, preparó café, alistó a Sofía para la escuela. Don Gerardo iba a recoger a la nieta después de clases. Una mañana normal, las mismas cosas de siempre, desayuno, mochila, no olvides la lonchera, pero Valeria hacía todo en automático. Las manos encontraban solas las tazas, las cucharas, la mochila de Sofía, mientras la cabeza seguía en otro lado, en el silencio de la madrugada, cuando los números terminaron de armar el rompecabezas. Cuando Sofía se fue y la puerta se cerró, Valeria se acercó al espejo de la entrada. Se miró, pálida, ojeras después de la noche en vela, pero la mirada firme y tranquila. Ya había tomado la decisión. La tomó en algún momento entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando la última cifra encajó en la tabla y quedó claro que no era un error ni una coincidencia. Agarró el teléfono. Marcó el número de la recepción de la empresa de Rodrigo, no de la sucursal donde él trabajaba, sino de la oficina central. El número lo había encontrado en la página de internet la noche anterior. Buenos días, la voz le salió pareja, profesional. ¿Me podría comunicar con el director general, por favor? Mi nombre es Verónica, tengo información muy importante para él. La recepcionista, por supuesto, no la comunicó, le dijo que don Víctor estaba en junta y le ofreció dejar un teléfono de contacto y el motivo de la llamada. Valeria le dictó su número y agregó: por favor dígale que se trata de irregularidades financieras. Tengo cifras concretas y documentos. No es una denuncia anónima ni una queja, estoy dispuesta a mostrar todo en persona. Colgó y se puso a esperar. Le devolvieron la llamada 40 minutos después. Una voz de hombre, grave,
tranquila, con un ligero tono de desconfianza. ¿Verónica? Soy Víctor Manuel. Me dijeron que tiene información sobre irregularidades. La escucho. Don Víctor, esto no es algo para hablarlo por teléfono. Me gustaría que nos viéramos en persona. Hoy mismo, si le es posible. Silencio. Está bien. A las 2. Valeria colgó, cerró los ojos y soltó el aire despacio. La oficina central de la empresa quedaba en otra zona de la ciudad, lejos de donde trabajaba Rodrigo. Valeria lo agradeció. Toparse con algún compañero de él habría sido insoportable en ese momento. Llegó 15 minutos antes de la hora, se quedó sentada en el carro en el estacionamiento, sacó del bolso la carpeta con las impresiones y las repasó una vez más. Tablas, capturas de pantalla, el resumen de las diferencias, todo ordenado con cuidado, como ella acostumbraba preparar documentos para una auditoría fiscal. Contadora hasta en los peores momentos. 5 para las 2 entró al edificio. Recepción, gafete de visitante, tercer piso. La secretaria, una muchacha joven con el pelo impecable, la guió por el pasillo y le abrió la puerta de la oficina. Don Víctor resultó ser un hombre corpulento, pasado de los 50, pelo corto, lentes de armazón delgado, mentón pesado y ojos atentos. Se puso de pie para recibirla, le dio la mano, breve, directo, y le señaló la silla de enfrente. La escucho, Verónica. Usted mencionó irregularidades financieras. Es una acusación fuerte. Valeria puso la carpeta sobre el escritorio, la abrió y empezó a hablar, con calma, paso a paso, como estaba acostumbrada a explicarles los resultados de una revisión a sus clientes. Aquí están las fechas de las operaciones. Aquí los montos. Aquí el nombre de la empresa proveedora que se repite trimestre tras trimestre. Aquí los precios de mercado del mismo equipo en los fabricantes grandes, imprimió las listas de precios directo de sus páginas de Internet. Y aquí los precios a los que se compraba ese equipo a través de esa empresa. La diferencia. Entre 15 y 20%, de manera constante, en todos los productos. Y así llevaba por lo menos 2 años. Don Víctor escuchaba en silencio, sin interrumpir. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, se los volvió a poner. Tomó una de las hojas, miró los números, la dejó de nuevo en su lugar. Después levantó la vista hacia Valeria. ¿De dónde sacó estos documentos? Valeria le sostuvo la mirada. Soy contadora. 15 años de experiencia. Estos documentos los revisé y los cuadré yo, me los mandaba a revisar un empleado suyo. ¿Qué empleado? Silencio. Valeria sabía que ese momento iba a llegar y se había preparado para él toda la noche. Una cosa es presentarse como informante anónima, otra muy distinta es presentarse como la esposa. A la esposa pueden no tomarla en serio. A la esposa pueden verla como una histérica despechada que quiere hacerle daño al marido por un pleito doméstico. Pero mentir Valeria no sabía, y no pensaba hacerlo. Rodrigo Mendoza, dijo, sin que le temblara la voz. Su gerente regional. Mi esposo. Don Víctor se recargó en el respaldo de la silla. Por su cara pasó algo, no sorpresa, más bien un cansancio resignado, el de alguien que lleva muchos años dirigiendo y ya se acostumbró a que detrás de cada puerta cerrada puede haber una sorpresa. Ya veo, dijo despacio. ¿Y qué fue lo que la trajo aquí? Sí se puede saber. Se puede saber. Descubrí que sacó dinero de mi cuenta de ahorros. Me puse a investigar y encontré lo que le acabo de mostrar. Pero no vine a quejarme de mi esposo, don Víctor. Vine como profesional. Revíselo con su propia contabilidad, si estoy equivocada, olvide esta conversación. Yo no necesito nada de usted. Él se quedó callado un buen rato. Después juntó las hojas en una pila, les empareció los bordes y las puso frente a él. Lo voy a revisar. Va a tomar tiempo, necesito levantar la documentación original, cruzar todo con la base de datos. Pero lo voy a revisar. Hizo una pausa. ¿Entiende que si esto se confirma, las consecuencias para su esposo van a ser graves? Entiendo. ¿Y eso no la detiene? Valeria lo miró a los ojos. Sacó el dinero que yo llevaba 1 año y medio juntando para un viaje con mi hija. Se fue a Cancún con otra mujer. Y a nosotras nos borró de su vida,
le decía a ella que éramos unas extrañas. Después de eso, muy pocas cosas me pueden detener, don Víctor. Él asintió, brevemente, sin comentarios. Se puso de pie y le tendió la mano. Yo la llamo. Déjele su número a la secretaria. Valeria salió de la oficina. En el pasillo hacía fresco y olía a café recién hecho de la máquina. Caminaba hacia el elevador y pensaba en que todo podía resultar en nada. A lo mejor esa empresa era un intermediario normal y los precios altos se explicaban por la logística o las condiciones del contrato. A lo mejor don Víctor iba a tirar sus impresiones a la basura y a decidir que había venido una esposa loca buscando venganza por una infidelidad. Eso ya no estaba en sus manos. Ella puso los números sobre la mesa, y los números o hablan por sí solos, o no lo hacen. De ahí en adelante ya no dependía de ella. En el estacionamiento se subió al carro, sacó el teléfono y leyó el último mensaje de Rodrigo. Todo bien, mucho trabajo. ¿Cómo está Sophie? No contestó. De la oficina del abogado Valeria salió con la sensación de que el piso bajo sus pies se había vuelto todavía más frágil. Lo encontró por recomendación. Tatiana, una conocida que se había divorciado 2 años antes, se lo sugirió. El licenciado Alejandro, es bueno, no te va a sacar dinero de más, te dice las cosas como son. Valeria llamó ese mismo día, cuando volvió de ver a don Víctor, y a la mañana siguiente ya estaba sentada en una oficina pequeña en el segundo piso de un centro de negocios, un poco apretada, con carpetas apiladas junto a la ventana y el vidrio ligeramente empañado. El licenciado Alejandro la escuchó, le hizo algunas preguntas para aclarar detalles y le explicó la situación tal como Valeria temía. El departamento es propiedad de su suegro. Es de él y no entra en la repartición de bienes en caso de divorcio. ¿Ustedes viven ahí? Sí, mi hija y yo. Vivir ahí no les da derecho de propiedad. Si el dueño quiere que se vayan, puede lograrlo por la vía legal. No de un día para otro, no así de rápido, pero puede. En términos legales, ustedes dependen de su buena voluntad. Valeria no dijo nada. El abogado siguió. Los bienes gananciales son los que se adquirieron durante el matrimonio con recursos de los dos. ¿Qué tienen ustedes? El carro. Electrodomésticos. Pero el carro está a nombre de él. No importa a nombre de quien esté, si se compró durante el matrimonio, es de los dos. O se queda el carro con usted, o él le paga la mitad de su valor. Eso lo incluyo en la demanda. La pensión alimenticia, continuó el abogado. Su hija tiene 12 años, faltan 6 para que sea mayor de edad. Le corresponde un porcentaje de los ingresos del padre, siempre y cuando tenga empleo formal. ¿Y si lo despiden? Entonces se puede pedir un monto fijo, basado en el salario mínimo. Es menos, pero está obligado a pagar. El licenciado Alejandro la ayudó a redactar la demanda de divorcio. De paso tramitaron la revocación del poder notarial sobre la cuenta de ahorros. Valeria firmó los papeles que el abogado se encargaría de enviar al banco. Valeria salió de ahí con una idea bien clara. No tenía nada. Ni departamento, ni carro, ni ahorros, los $8,000 se habían ido a Cancún. Le quedaba la cuenta con poco más de $1,000, el sobre de don Sergio, los trabajos de contabilidad que llevaba en ese momento, y una hija de 12 años a la que le había prometido volcanes y tortugas gigantes. Por la noche, cuando Sofía ya se había dormido, Valeria se sentó frente a la computadora y abrió una página de anuncios de renta. Fue viendo opciones, sacando cuentas mentalmente, y con cada anuncio el panorama se volvía más claro y más triste. Se podía vivir, pero justo, sin margen para una enfermedad, una descompostura o cualquier imprevisto. La idea de que Sofía iba a llegar de la escuela no a su cuarto con las fotos de las Galápagos pegadas en la pared, sino a un departamento rentado que no era suyo, esa idea le apretaba algo por dentro. Al día siguiente sonó una llamada inesperada. Valeria justo estaba recogiendo a Sofía en casa de don Gerardo. Un número desconocido. Bueno. ¿Hola, Verónica? Una voz de mujer, joven, insegura, con un temblor que trataba de disimular y no podía. Usted no me conoce. Me llamo Silvana. Yo necesito hablar con usted. Por favor, no me cuelgue. Valeria se recargó contra la pared y sintió como el corazón se le aceleró, y después se calmó. Una semana antes, esa llamada la habría destrozado. Ahora ya no.
Cuando lo peor ya pasó, todo lo demás son detalles. La escucho, dijo con calma. Silvana empezó a hablar, atropelladamente, saltando de una cosa a otra, callándose a ratos para controlar la voz. La historia era esta. Estaban en el hotel, Rodrigo se fue a un tratamiento al spa y dejó el teléfono en el camastro junto a la alberca. Silvana no tenía intención de revisarlo, nunca lo había hecho, pero el teléfono sonó, y lo tomó para ver quién llamaba. En la pantalla apareció Papito, y al lado la foto de contacto. Un hombre y una niña abrazados, los dos con cara de felicidad. Silvana no entendió, tocó la pantalla, empezó a recorrer las fotos, y ya no pudo parar. Fotos familiares. Muchas. Valeria, Sofía, Navidad, cumpleaños, el verano en casa del abuelo. Una niña de 12 años llena de vida, que entrecierra los ojos por el sol y le saca la lengua a la cámara. La esposa, guapa, pero no de esa belleza llamativa de aparador, sino de la de verdad. Ojos vivos, sonrisa suave, con un delantal en la cocina, con chaqueta en un paseo, con un libro en el sillón. Una familia normal. Real, de carne y hueso. Nada de vivimos como extraños. Nada de lo nuestro ya se acabó. Él me decía que estaban juntos solo por compromiso, Silvana ya no trataba de ocultar que estaba llorando. Que llevaban mucho de ser extraños, que era pura costumbre, que ya estaba por irse. De su hija él ni no me dijo nada. Yo no sabía que tenía una niña. De verdad, Verónica, yo, entiendo, dijo Valeria. ¿Qué pasó después? Silvana se calló un segundo, y luego siguió más bajo. Él lo organizó todo. Me dijo. Te quiero dar un regalo, algo que llevo tiempo planeando. Compró el paquete, me enseñó la reservación Verónica, de verdad yo no sabía. Valeria no decía nada. Junté mis cosas y me fui del hotel. No le dije nada. Pedí un taxi y me fui al aeropuerto. Él seguramente regresó del spa y se encontró la habitación vacía. No sé, no le contesto las llamadas. Valeria cerró los ojos. Se imaginó la escena. Rodrigo sale de la zona de spa con su bata blanca, sube a la habitación, abre la puerta, y no hay nadie. La maleta de Silvana desapareció, en el buró no queda nada, en el baño solo están sus cosas. Él parado en medio del cuarto sin entender qué pasó. Seguro marca, escribe. Y no recibe respuesta. Silvana, dijo Valeria, y ella misma se sorprendió de lo parejo que le salió la voz. No estoy enojada contigo. Tú no sabías. Es verdad. ¿Cómo puede no estar enojada? Silvana soltó un sollozo. Yo en su lugar, en mi lugar estarías pensando no en mí ni en él, sino en tu hija, que necesita un techo. Valeria hizo una pausa. Me tengo que ir. Cuídate. Colgó y se quedó un momento parada en el pasillo del edificio, mirando la pintura descarapelada de la pared. Después salió a la calle, donde Sofía ya estaba sentada en el carro viendo algo en el teléfono. Ma, ¿por qué te tardaste tanto? Una llamada de trabajo. Vámonos a la casa. Don Víctor llamó al día siguiente, temprano. Valeria todavía no terminaba de alistar a Sofía para la escuela. La niña estaba sentada a la mesa, acabándose una tostada con queso y al mismo tiempo tratando de meter un libro en la mochila. Verónica, la voz del director era otra, distinta a la de la primera vez. Aquella vez había sido una desconfianza cortés. Ahora era la sequedad de alguien que ya tomó una decisión. Necesito hablar con usted. ¿Puede venir hoy? ¿A qué hora? Lo más pronto posible. ¿A las 11? Ahí estaré. Valeria despidió a Sofía, que salió corriendo a la escuela y azotó la puerta, y se puso a arreglarse. Sacó del closet el mismo traje sastre que se había puesto para la primera cita, lo pensó un momento y lo volvió a colgar. Se puso unos jeans y un suéter. No iba a una entrevista de trabajo, ella ya había hecho lo que tenía que hacer. Ahora iba a escuchar lo que encontraron. En la oficina de don Víctor nada había cambiado, los mismos estantes con carpetas, la misma vista al estacionamiento desde la ventana, pero el ambiente era otro. El director no le ofreció café ni perdió tiempo en cortesías. Se sentó frente a ella, puso una carpeta gruesa sobre el escritorio y habló. Revisamos todo.
Levantamos la documentación original de 2 años, compras, actas, facturas, solicitudes internas de equipo. Involucré a nuestra directora de finanzas y al contador general. Usted tenía razón, Verónica, y es peor de lo que imaginé. Abrió la carpeta, pero no se la mostró, hablaba de memoria, con claridad, como alguien que ya expuso esto una vez en una junta interna y ahora lo repite para la parte interesada. La empresa intermediaria es una fachada. Está registrada a nombre de alguien del círculo de su esposo, pero en la práctica la controla él mismo. El mecanismo es sencillo. Cuando un cliente pedía equipo, su esposo, en lugar de hacer la compra directo con el fabricante, la pasaba por esa empresa. En el papel todo parecía un trámite normal, nosotros trabajamos con decenas de proveedores y los gerentes tienen cierta libertad para elegir con quién comprar. Solo que el precio a través de ese intermediario siempre salía más alto. La diferencia terminaba en manos de su esposo, directamente o a través de un prestanombres, eso todavía hay que determinarlo. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Valeria. Según el cálculo preliminar, alrededor de $45,000 en 2 años. Puede ser más, todavía no terminamos de revisar. $45,000. Valeria escuchó esa cifra y no pensó en el dinero, pensó en los ramos de flores enviados a distintas direcciones, en los recibos de la joyería, en el hotel spa de fin de semana. Ahí se iba todo. Rodrigo llevaba una doble vida, tal vez triple, y la financiaba con dinero de la empresa. Y cuando la siguiente comisión se retrasó y el viaje con Silvana ya estaba pagado, metió la mano en la cuenta de su esposa. Los $8,000 que Valeria había juntado centavo a centavo durante 1 año y medio, de cada trabajo, de cada ingreso extra, para él no fueron más que un parche, una medida temporal. Los sacaba, se iba de viaje, y después los reponía con la siguiente comisión ilegal, y su mujer ni se enteraba. Ella revisaba la cuenta cada 6 meses. Simplemente tuvo mala suerte, don Sergio llamó en mal momento. O tal vez en el mejor momento posible. Don Víctor continuó. Lo voy a despedir, eso ya está decidido. Pero necesito el panorama completo. Para nuestros abogados, para la recuperación del dinero. El problema es que parte de los documentos, solicitudes internas de compra a ese proveedor, correos, especificaciones, no los hacía su esposo directamente. Él daba las instrucciones y alguien del departamento los tramitaba. Necesito saber quién llevaba esa documentación y por orden de quién se elegía siempre a ese proveedor. Sin eso, nuestros abogados no pueden armar el caso completo para el cobro. Se quedó callado y miró a Valeria, no como a la esposa de un empleado, sino como a la persona que ya le había dado una vez la clave del problema y que tal vez podía darle otra. Valeria lo pensó un momento. Después dijo. Creo que puedo ayudarle. Necesito un poco de tiempo. Don Víctor la observó con atención, pero no preguntó más. Escribió un número en un papel y se lo pasó. Espero su llamada. Verónica, dijo, cuando ella ya estaba junto a la puerta. Lo que usted hizo requiere valor. Eso lo tengo claro. Valeria asintió y salió. En el elevador se recargó contra la pared y cerró los ojos. Valor. Tal vez. O tal vez solo era aritmética. Los números no mienten, y ella llevaba 15 años trabajando con números. Todo su mundo estaba construido sobre una base muy simple. 2 más 2 son 4. Rodrigo creyó que eso se podía burlar. No se pudo. Le llamó a Silvana desde el carro, ahí mismo en el estacionamiento de la oficina. Silvana, soy Verónica. Necesitamos hablar. No es sobre él, es sobre el trabajo. ¿Sobre el trabajo? La voz confundida. Valeria le explicó en pocas palabras. La empresa hizo una revisión, encontraron irregularidades, el director está armando el expediente de pruebas. Pero le faltan documentos internos, solicitudes de compra, correos con el proveedor, especificaciones. Los que se tramitaban en el departamento de Rodrigo. Silvana no decía nada. Valeria solo escuchaba su respiración por el teléfono, agitada, entrecortada. Verónica, yo solo hacía lo que él me pedía. Me decía. Llena la solicitud con este proveedor, ya está acordado con el cliente. Yo no verificaba nada. Ni se me ocurrió que, lo sé, dijo Valeria. Nadie te está acusando de nada.
Pero tú puedes tener documentos, correos, solicitudes, archivos. Todo lo que pasó por tus manos. El director necesita ver cómo se armaba la cadena y escucharlo de alguien de adentro. Silvana siguió callada unos segundos más. Después, en voz baja. En mi correo del trabajo está todo guardado. Todos los correos, todas las solicitudes. Él siempre me escribía. Tramítalo con ese proveedor, y yo lo hacía. Entonces llámale al director. Cuéntale cómo fue, muéstrale los documentos. Valeria le dictó el número de don Víctor. Está bien. Pausa. Verónica me da mucha vergüenza. No tiene por qué. Llámale. Eso es lo que importa ahorita. Valeria colgó y dejó el teléfono en el asiento. Se quedó un momento ahí sentada, mirando a través del parabrisas el edificio gris de la oficina. Después encendió el carro y se fue a la casa. En el camino no pensaba ni en Rodrigo ni en Silvana, pensaba en el departamento. En las dos recámaras donde habían vivido 12 años, donde Sofía creció, donde en la ventana de la cocina había una maceta de geranios y otra de sábila, donde en la entrada todavía colgaba el gancho de la mochilita de Sofía cuando era chiquita, ya no servía para nada, pero nadie tenía corazón para quitarlo. Abrió en el teléfono la aplicación de anuncios de renta y recorrió algunas opciones. La idea de que Sofía iba a llegar de la escuela no a su cuarto con las fotos de las Galápagos en la pared, sino a un departamento rentado que no era de ellas, esa idea le apretaba algo por dentro. Valeria pasó por Sofía a casa de don Gerardo esa misma noche. El suegro le sirvió té, le puso un plato de galletas, como hacía siempre, y se sentó enfrente. Sofía estaba en el cuarto de al lado, haciendo tarea. Don Gerardo miraba a Valeria por encima de la taza y no decía nada. Después habló. Valerita, traes mala cara. Estás pálida. ¿No has dormido? Es que hay mucho trabajo, contestó Valeria como siempre. Y se dio cuenta de que no iba a poder mentirle. No a este hombre. No al que después del derrame, apenas volviendo en sí, lo primero que preguntó fue. ¿Y la Sofi? ¿Le va bien en la escuela? No al que cada martes, jueves y viernes esperaba a su nieta en la puerta de la escuela, lloviera, hiciera solo lo que fuera. Don Gerardo, dijo ella. Necesito contarle algo. Habló en voz baja, cuidando que Sofía no escuchara desde el otro cuarto. Le contó lo de la cuenta de ahorros, los $8,000 retirados con el poder notarial. Lo de Cancún, la reservación para 2. Que Rodrigo se hacía pasar por soltero, sin esposa, sin hija, como si no existieran. Y lo de los ramos de flores a diferentes direcciones, al parecer, esa mujer no era la primera ni la única. De los asuntos del trabajo, los documentos, don Víctor no le dijo nada. Esa era otra historia, y Valeria no quería cargarle más de lo necesario al viejo. Don Gerardo escuchaba sin decir palabra. Con cada frase su cara iba cambiando, no de golpe, sino como si una sombra se fuera posando sobre sus rasgos. Los mismos ojos, las mismas arrugas, pero distintas ahora, pesadas, oscurecidas. Cuando Valeria terminó de hablar, él se quedó inmóvil un largo rato. Después, despacio, puso la taza sobre el plato, la mano le tembló y la taza tintineó contra la porcelana. ¿Sofía lo sabe? No. Se lo voy a decir después. Cuando sepa cómo. Asintió. Se quedó callado. Luego dijo con voz apagada. Ya metí la demanda de divorcio, don Gerardo, agregó Valeria en voz baja. El viejo la miró, una mirada larga, pesada. Después asintió. Bien hecho. Y nada más. Valeria se terminó el té, recogió a Sofía y se fue a casa. Rodrigo llegó el jueves por la noche. En el avión iba tomando jugo de tomate y repasando mentalmente lo que tenía que hacer. Pasar a la casa, bañarse, mañana a la oficina, la semana que entra cobrar la comisión que le debían y devolver el dinero a la cuenta de Valeria sin que se diera cuenta. Ella revisaba el saldo cada 6 meses, nadie se iba a enterar de nada. Lo de Silvana, bueno, se desapareció del hotel, no le contesta las llamadas, pasa. A lo mejor se enojó por algo, cosas de mujeres. Él lo iba a resolver, siempre lo resolvía todo. El ánimo no era el mejor, el bronceado ya no le causaba gracia y el silencio de Silvana lo tenía irritado,
pero en general Rodrigo estaba seguro de que todo estaba bajo control. La vida seguía su curso, como venía siendo desde hacía varios años. El trabajo, la casa, la vida paralela, y nadie sospechaba nada. El taxi del aeropuerto lo dejó en la casa en 40 minutos. Rodrigo sacó la maleta de la cajuela, entró al edificio, subió al tercer piso. Con el movimiento de siempre sacó las llaves del bolsillo y las metió en la cerradura. La llave no giró. Lo intentó otra vez, con fuerza, como si la chapa se hubiera trabado por la humedad o la puerta estuviera chueca. No giró. La sacó, la miró, era la misma llave, el mismo llavero, el llavero con el logotipo de una empresa que le habían regalado en algún evento del trabajo. La metió de nuevo. Nada. La cerradura era otra. Rodrigo dio un paso atrás y se quedó viendo la puerta. La misma puerta, café, con el rayón de abajo que le hizo el scooter de Sofía 3 años atrás. El mismo tapete. El mismo número de departamento. Pero la chapa era nueva, brillante, desconocida. Tocó el timbre. Silencio. Esperó, volvió a tocar, largo, insistente. Se quedó escuchando. Del otro lado, nada. Ni pasos, ni voces, ni televisión. Vacío. Rodrigo estaba parado en el pasillo con su maleta y sentía como la seguridad con la que venía desde el aeropuerto se le derretía, rápido, como hielo al sol. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Sacó el teléfono y marcó a Valeria. Contestó al tercer timbrazo. La voz pareja, tranquila, cotidiana, como si estuviera dando el pronóstico del clima. Sí, Rodrigo. Vale, estoy en la casa y cambiaron la chapa. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Tus cosas están con tu papá. En el buzón hay un sobre, recógelo de camino. Vete con él. ¿Qué? ¿Cuáles cosas? ¿Cuál sobre? Valeria, ¿qué locura es esta? No es ninguna locura. Sé lo de Cancún. Sé lo de Silvana. Sé lo de los $8,000 de mi cuenta. En el sobre está la demanda de divorcio. Vete con tu papá, Rodrigo. Silencio en la línea. Rodrigo estaba parado en la escalera y escuchaba como alguien bajaba desde arriba, pasos, el arrastrar de unos pies, el golpeteo de un bastón contra los escalones, la vecina del quinto piso, doña Nina, con su eterna bolsa del mandado. Se volteó hacia la pared por reflejo, para que no le viera la cara. Vale, espérate, la voz quebrada, irreconocible. Estás entendiendo todo mal. Vamos a vernos, hablamos con calma. Yo te explico, no, Rodrigo. No necesito explicaciones. Yo llevaba 1 año y medio ahorrando para las Galápagos, para los 3. Tú sacaste ese dinero con un poder que firmé cuando me iban a operar. Y te fuiste con otra mujer. Y a nosotras nos borraste. No tengo nada que hablar contigo. Vete con tu papá. Es el departamento de mi papá. Rodrigo bajó la voz a un susurro furioso, echándole un ojo a la escalera, donde doña Nina ya había pasado su piso y seguía arrastrando los pies hacia abajo. No tienes derecho a cambiar las chapas. Habla con tu papá, dijo Valeria. Que te vaya bien. Se cortó la llamada. Rodrigo se quedó otro minuto viendo la puerta. Después bajó a la planta baja, abrió el buzón. Adentro, un sobre blanco. Lo rasgó ahí mismo en la entrada, desdobló las hojas. Demanda de disolución de matrimonio, copia. Las letras le brincaban frente a los ojos, no podía concentrarse, releyó el primer renglón 3 veces y volvió a meter las hojas en el sobre. Salió a la calle. Anochecer, faroles encendidos, llovizna. La maleta de rueditas retumbaba sobre el pavimento mojado. Rodrigo caminaba hacia su carro, estacionado cerca del edificio, y solo pensaba una cosa. Su papá. Su papá lo va a arreglar. Es su departamento, Valeria no tiene derecho, su papá le va a llamar, le va a decir que pare con esto, le va a devolver las llaves, y todo va a volver a ser como antes. Su papá siempre arreglaba todo. Don Gerardo no abrió de inmediato, Rodrigo tocó el timbre 2 veces, después golpeó la puerta. Por fin se oyó la chapa y en el marco apareció su padre. En camisa de estar en casa, en pantuflas, con una cara en la que no había ni sorpresa ni alarma. Ya sabía. Estaba esperando.
Pasa, dijo secamente, y se hizo a un lado. Rodrigo entró y lo vio de inmediato. En un rincón de la entrada, contra la pared, había 2 cajas de cartón y una bolsa. Sus cosas. Encima, envuelta con cuidado en una toalla, estaba la taza, esa misma, la de laza rota, en la que se tomaba el café todas las mañanas desde hacía 12 años. Alguien había empacado todo con precisión, con esa meticulosidad de contadora que no deja nada fuera. Valeria. Rodrigo miró las cajas, después a su padre. Pa, se volvió loca. Cambió las chapas, me empacó las cosas, como si yo fuera un desconocido. Llámale, dile que pare este circo. A ti te va a hacer caso. Vamos a la cocina, dijo don Gerardo, sin responder a la petición. Pasaron a la cocina. Pequeña. Una mesa junto a la ventana, 2 bancos, en el alféizar un cactus que Sofía le había regalado al abuelo en su cumpleaños. Don Gerardo se sentó y le señaló a Rodrigo el otro banco. Rodrigo se sentó, estiró las piernas, la rodilla le pegó contra la pata de la mesa. Pa, escúchame. Esto es un asunto entre ella y yo, lo resolvemos nosotros. Ella exagera todo, a lo mejor hubo unas metiditas de pata, Rodrigo, lo cortó don Gerardo, levantando la mano. Ya. Yo sé todo. Valeria me contó. Te fue con el chisme, Rodrigo torció la boca. Claro. Fue corriendo con el suegrito, no fue ningún chisme. Me dijo la verdad, porque yo le pregunté. Yo le pregunté, Rodrigo. Porque me llamaste desde tu supuesto viaje de trabajo con la voz temblando, preguntándome. Pa, ¿Valeria no te ha dicho nada? Ahí supe que algo estaba pasando. Y le pregunté. Y me contó. Rodrigo se calló. Don Gerardo siguió hablando, sin gritar, sin levantar la voz, pero cada palabra caía pesada, como una piedra. Le sacaste $8,000 de su cuenta de ahorros. Con un poder notarial que ella firmó a tu nombre cuando la iban a operar. Ella llevaba 1 año y medio juntando ese dinero, para los 3, para el viaje que Sofía estaba esperando. Tú agarraste esa plata y te fuiste con otra mujer a Cancún. Y a esa mujer le decías que no tenías familia. Que tu esposa era una extraña. Que no tenías hija. Borraste a tu hija de 12 años de tu vida, como si no existiera. ¿Eso es una metidita de pata? Rodrigo abrió la boca y la cerró. Pensó, y soltó. Pa, tú eres hombre, tú entiendes, si entiendo, lo interrumpió don Gerardo. Entiendo que tu mamá te malcrió. Lidita, que en paz descanse, todo te lo permitía, nunca te decía que no. Fuiste hijo tardío, hijo único, ella vivía y moría por ti. Yo le decía. Lidia, ya párale. Y ella. Lo que necesita es amor, no disciplina. Se quedó callado un momento. Y yo también tengo culpa. Por no hablar. Por no insistir. Pensé. Se va a casar, va a sentar cabeza, Valerita lo va a enderezar. Y Valerita de verdad te enderezó, por 12 años. Pero tú no cambiaste. Pa, espérate. No he terminado. Don Gerardo se puso de pie, fue hasta la cómoda en la esquina de la cocina, vieja, pesada, que estaba ahí desde los tiempos de Lidia, jaló el cajón de abajo y sacó unos papeles engrapados con el sello azul de un notario. Los puso sobre la mesa, frente a Rodrigo. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo. En su cara se notaba que ya empezaba a sospechar, pero la sospecha todavía no terminaba de cuajar, todavía se resistía, todavía parecía imposible. Escritura de donación, dijo don Gerardo. El departamento donde viviste 12 años. Lo puse a nombre de Valeria. Firmado, certificado por el notario, inscrito en el registro público de la propiedad. Mientras tú andabas agarrando sol. Silencio. Un silencio de esos que pasan cuando de pronto le quitan todos los sonidos a un cuarto, ni el refrigerador, ni la tele del vecino, ni los pasos de arriba. Como si todo el edificio se hubiera quedado quieto, esperando. Rodrigo miraba el documento sin tocarlo. La cara bronceada se le puso gris, raro, antinatural, como si el bronceado se le escurriera dejando al descubierto lo que había debajo. La palidez, el desconcierto, el miedo de niño de un hombre de 40 años al que por primera vez en la vida le dijeron que no. Tú, la voz rasposa. No pudiste. Pa,
esa es mi casa. Ahí llevo 12 años viviendo, era mi casa, respondió don Gerardo. Y ahora es de Valeria. Y de Sofía. Tú viviste 12 años en un departamento que no era tuyo, y en 12 años ni te pusiste a pensar de quién era. Así viviste, con todo dado. Voy a demandar. Eso se puede anular, eso es un berrinche, Rodrigo. Estás echando un farol. Como siempre. Don Gerardo se volvió a sentar. Se notaba que la conversación le estaba costando, tenía la cara pálida, las manos le temblaban sobre la mesa. Pero la voz no se le quebró. La donación está hecha conforme a la ley. Estoy en pleno uso de mis facultades, y el notario lo certificó. No hay nada que anular. Rodrigo estaba sentado sin decir nada. De pronto levantó la cabeza, y en sus ojos apareció algo que Valeria probablemente nunca le vio, pero que don Gerardo sí conocía, de cuando Rodrigo tenía 6 años y reventó una ventana del pasillo con un balonazo. El miedo desvalido de un niño que entiende lo que hizo, pero todavía no sabe cómo arreglarlo. Pa, no tengo dónde vivir, dijo en voz baja. Don Gerardo asintió. Hoy te quedas aquí. Puedes estar una semana. Después búscate dónde vivir. ¿Una semana? Tienes 40 años, Rodrigo. Ya es hora de hacerte responsable de lo que haces. Rodrigo se levantó, dio unos pasos por la cocina, 2 para allá, 2 para acá, no cabía más, se paró junto a la ventana y se quedó mirando hacia la oscuridad. Afuera los faroles estaban prendidos, un carro pasó sobre el asfalto mojado, un barrendero trabajaba con su escoba junto a los botes de basura. Una noche normal. Un barrio normal. Y a él, en una sola hora, se le había acabado todo, el departamento, la esposa, las llaves de la casa donde vivió 12 años. Y eso no era todo. Lo demás lo iba a saber a la mañana siguiente. Por la mañana Rodrigo despertó en el sillón de su padre, con el cuello entumido, los pies colgando del descansabrazos, y el cuarto oliendo a sábanas viejas y gotas de valeriana. Don Gerardo ya estaba despierto. Rodrigo lo oía moverse por la cocina, haciendo ruido con la tetera, tosiendo. Anoche, después de la conversación, su padre se metió a su recámara y cerró la puerta, sin buenas noches, sin mañana hablamos. Solo cerró la puerta. Rodrigo se quedó acostado, mirando el techo. En el techo había una grieta, vieja, conocida desde la infancia, parecida a un río con afluentes. Alguna vez el pequeño Rodrigo se acostaba en este mismo sillón, miraba esa grieta y se imaginaba que navegaba por un río en un barco. Su mamá estaba viva, su papá era joven, el departamento parecía enorme y el mundo se sentía seguro y justo. El teléfono sonó a las 8:30. Un número conocido, de la oficina. La secretaria de don Víctor, una voz amable de mujer. Buenos días, señor Mendoza. Don Víctor lo espera hoy a las 11. En la oficina central. ¿Para qué asunto? Preguntó Rodrigo, y su propia voz le sonó delgada y lastimera, como la de un estudiante al que mandan llamar con el director. Don Víctor dijo que usted se enterará cuando llegue. Se bañó en el baño chiquito de su padre, el agua apenas tibia, la presión baja, la toalla ajena. Se tomó el café de pie. Don Gerardo estaba sentado en la cocina leyendo el periódico, uno de papel, de verdad, de los que le traía el cartero, y no levantó la vista. No se hablaron. Rodrigo puso la taza en el fregadero, agarró la chaqueta y salió. A la oficina central había 40 minutos de camino. Rodrigo iba manejando y dándole vueltas a las posibilidades. Tal vez don Víctor quería hablar del cliente grande por el que supuestamente Rodrigo se había ido de viaje. Tal vez era una junta de rutina. Tal vez una reestructuración, corrían rumores de recortes. Se aferraba a esas explicaciones como un náufrago a los restos de un barco, sabiendo que ninguna explicaba por qué lo citaban en la oficina central por llamada de la secretaria, en la mañana, a él solo. Así no te llaman a una junta. Así te llaman a una conversación después de la cual sales cargando una caja con tus cosas. Estacionó el carro frente al edificio. Subió al 3er piso. La secretaria, la muchacha del pelo impecable, asintió con la cabeza. Lo están esperando, pase. Rodrigo empujó la puerta de la oficina. Detrás del escritorio había 3 personas. Don Víctor, al centro, con sus lentes, la cara impenetrable. A la izquierda, Elena, la directora de finanzas,
una mujer de unos 45 años en traje formal. A la derecha, un hombre que Rodrigo no había visto nunca. Delgado, saco gris, con una carpeta. Abogado, Rodrigo lo supo al instante. Los abogados tienen una mirada particular. Atenta y distante al mismo tiempo, como la de un doctor que ya sabe el diagnóstico pero espera a que el paciente se siente. Siéntate, Rodrigo, dijo don Víctor. Había una sola silla, frente a los tres. Don Víctor se quitó los lentes y los puso sobre el escritorio. Sin lentes los ojos se le veían más chicos y más duros. Rodrigo, hicimos una auditoría interna. Sobre tus operaciones de los últimos 2 años. Compras de equipo, relación con proveedores, precios. Levantamos toda la documentación original y trajimos un auditor externo. Elena abrió la carpeta y puso frente a Rodrigo una impresión. Una tabla de 3 hojas, letra apretada, cifras, fechas, nombres de empresas. Rodrigo recorrió los renglones con la mirada y vio el nombre. Esa empresa. La había visto decenas de veces en sus propios reportes y cada vez no significaba nada. Un renglón más en la tabla, un proveedor cualquiera. Ahora ese nombre estaba resaltado con marcador amarillo y se repetía en cada página. La empresa intermediaria a través de la cual hacías las compras es una fachada, continuó don Víctor con calma, sin emoción, como si estuviera leyendo en voz alta un acta de inventario. Está registrada a nombre de un conocido tuyo, pero en la práctica la controlas tú. El equipo se compraba por medio de ella a precios inflados entre un 15 y un 20%. La diferencia se quedaba en las cuentas de esa empresa y al final, contigo. Las solicitudes, los correos con el proveedor, las declaraciones de gente de tu departamento. Todo está comprobado. El daño total a la empresa en 2 años es de $45,000. Rodrigo escuchaba y sentía que la silla se le hundía, no en serio, la silla estaba firme, pero la sensación era exactamente esa. Que el piso se abría y él caía a un vacío sin fondo. Ayer. La esposa, las chapas, su padre, la escritura. Hoy, esto. En 24 horas no le quedaba nada de su vida. Tienes 2 opciones, dijo don Víctor. La primera. Terminación por acuerdo mutuo y pago total del daño. $45,000. Los plazos los vemos con los abogados, pero la cantidad es completa. La segunda. Mañana todo esto se va al Ministerio Público. Fraude. Decide ahora. El abogado puso en silencio 2 hojas frente a Rodrigo. Un convenio de terminación laboral y un compromiso de pago por el daño causado. Un bolígrafo, uno común, azul, de los baratos, estaba al lado. $45,000. Rodrigo no tenía ese dinero. Las comisiones no las ahorró, se las gastó. Restaurantes, regalos, viajes, apuestas deportivas que casi nunca ganaba, Silvana, antes de ella otras. El dinero se le iba como agua entre los dedos, y cada vez se decía. Ya habrá otro negocio, ya vendrá otra comisión. Ahora ya no iban a venir negocios. Ni trabajo tampoco. Tomó el bolígrafo. La mano le temblaba, y la firma le salió chueca, nada que ver con ese garabato seguro con el que firmaba contratos y viáticos. Otra firma. La firma de otra persona. Don Víctor esperó a que el abogado recogiera las hojas, y dijo. Rodrigo, te conozco desde hace 8 años. Eres buen vendedor. Pero lo que hiciste es un robo. No es un negocio, no es optimización, es un robo. A gente que confiaba en ti. Vete. Rodrigo salió de la oficina, pasó junto a la secretaria que se esforzaba en no mirarlo, bajó al estacionamiento. Se subió al carro. Sacó el teléfono. Marcó a Silvana. Un timbrazo, 2, 3, rechazado. Le escribió. ¿Esto fue cosa tuya? La respuesta llegó al minuto. No tenías por qué mentir. A ninguna de las dos. Rodrigo se quedó viendo la pantalla. Después marcó otro número. Sofía no contestó de inmediato, cegaramente vio papá en la pantalla y se quedó unos segundos decidiendo. Contestó. ¿Papá? Sofía, hola. Ya volví. ¿Cómo estás? Silencio. Breve, pero de esos que te aprietan todo por dentro.
Después la voz de su hija, baja, pareja, que no sonaba como la de una niña de 12 años sino como la de alguien mayor, alguien que ya no era la misma. Papá, mamá llevaba 1 año y medio ahorrando para el viaje. Para los 3. Se cortó la llamada. Rodrigo dejó el teléfono sobre las piernas y se quedó inmóvil. Al otro lado del parabrisas caía una lluvia fina, las gotas resbalaban por el vidrio, se juntaban, escurrían hacia abajo. No prendió los limpiadores. No encendió el carro. Solo se quedó ahí sentado, bronceado, con una camisa bonita, con su firma puesta bajo una deuda de $45,000, sin departamento, sin esposa, sin trabajo, sin la hija que le colgó después de una sola frase. La lluvia arreciaba. Pasaron 3 meses. Valeria estaba sentada frente a la computadora, en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana, en su sitio. Tenía abierto el programa de contabilidad, la radio sonaba bajito, y sobre la mesa había una taza de café ya frío. Estaba terminando el informe trimestral para unos clientes nuevos, una cadena chica de panaderías, 4 sucursales por la ciudad. Los dueños eran unos muchachos jóvenes que no acababan de entender la diferencia entre facturación y ganancia, pero pagaban a tiempo y le hacían caso a sus recomendaciones. Un contrato estable, más trabajo del que tenía antes, Valeria los había tomado hacía 2 meses, por recomendación del mismo don Sergio, que después de la auditoría fiscal se había dedicado a hablar de ella con todo el mundo. Valerita es un genio, si necesitas algo de contabilidad, no busques más. A Valeria no le gustaba que la llamaran genio, pero los trabajos sí los aceptaba. El dinero había mejorado. No era mucho, pero alcanzaba para no estar contando cada centavo. El departamento ya era suyo, don Gerardo lo había tramitado todo mientras Rodrigo andaba agarrando sol. A veces Valeria se descubría disfrutando una sensación que antes no conocía. Estar sentada en la cocina, Sofía haciendo tarea en el cuarto de al lado, oscureciendo afuera, y saber que nadie podía llegar a decirles se tienen que ir. En la pared de la cocina, entre la ventana y el refrigerador, colgaba una fotografía en un marco de madera. En la foto salían 3 personas. Valeria con una chamarra rompevientos, Sofía con un gorrito chistoso de pompón, y don Gerardo con una chaqueta que le quedaba grande, los 3 frente a un volcán. La ladera gris parduzca, con franjas de vegetación oscura, y al fondo el mar de un azul profundo. Sofía en la foto se está riendo, no posando, sino riéndose de verdad, echando la cabeza para atrás, porque un segundo antes el abuelo había dicho: «Bueno, ya me puedo morir tranquilo», y Sofía le contestó: «Ni se te ocurra, abuelo, todavía nos falta ir a la Patagonia», y él soltó la carcajada, y Valeria apretó el botón de la cámara justo en ese momento, y la foto salió perfecta. En el refrigerador, junto a la fotografía, había un imán que decía Galápagos con una tortuga dibujada, que Sofía se tardó 20 minutos en escoger en la tienda de recuerdos, después de revisar todas las opciones y regresar a la primera. El viaje se hizo en agosto. No con aquel dinero, ese ya se había perdido. Con dinero nuevo. Valeria ganó durante el verano más de lo que esperaba, y don Gerardo puso de su pensión, negándose a escuchar objeciones. «Es mi dinero, y lo gasto en lo que se me da la gana». Volaron los 3, y Valeria tenía miedo de que al suegro le fuera a pesar el vuelo, el camino, el calor, pero resultó más resistente de lo que pensaba. Caminaba despacio, pero caminaba. En el mirador se quedó parado un largo rato, en silencio, viendo el volcán y el mar, y después dijo quedito, como hablándose a sí mismo: «Toda la vida soñé con ver esto. Gracias, muchachas». Sofía le tomó la mano, y así se quedaron, el viejo y la niña, y Valeria los miraba y por primera vez en mucho tiempo no sentía otra cosa que paz. El teléfono vibró sobre la mesa. Valeria miró la pantalla. «Rodrigo». Le bajó a la música, dudó un segundo y contestó: «Sí, Rodrigo». La voz del otro lado, cansada, apagada, sin nada que ver con aquel Rodrigo seguro de sí mismo que medio año antes soltaba en la cena como si nada. «Me voy de viaje, es un buen contrato, si sale bien viene una buena bonificación». «Vale, hola. Oye, quería hablar contigo. ¿Nos podemos ver en algún lado? Sentarnos, platicar tranquilos. Llevamos tantos años juntos, ¿de verdad no se puede simplemente?» «El divorcio ya está firmado, Rodrigo», dijo Valeria. Sin dureza, solo con calma, como quien constata un hecho, como quien lee un renglón en un estado de cuenta.
Las visitas con Sofía son por el calendario que fijó el juez. Si necesitas algo en concreto, escríbeme por correo. Que te vaya bien. Colgó, dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó unos segundos sin moverse. Después le subió a la música, volvió al informe y siguió trabajando. De al cuarto salió Sofía, en pants y una playera grande, con un lápiz detrás de la oreja. Andaba dibujando, últimamente dibujaba mucho después del viaje le había dado por llenar un álbum con volcanes, tortugas, iguanas y el abuelo con su chaqueta que le quedaba enorme. Ma, habló el abuelo. Dice que el próximo verano quiere ir a la Patagonia. Dice. Ahora soy viajero, ya nadie me para. ¿Vamos? Valeria miró a su hija. La foto en la pared. El imán en el refrigerador. Sonrió. Vamos sacando cuentas. Gracias por escuchar hasta el final, esto fue Corazones Reales. Disculpen si hubo algún error. Si les gustó, suscríbanse y denle like, y los espero en los comentarios.